Olvidaos de la guerra comercial de 2020. Al situarnos en este análisis en mayo de 2026, el tablero de juego ha saltado por los aires. Bienvenidos. Así es. Como analistas de geopolítica e inversión, vemos clarísimo que la verdadera batalla hoy ya no es por quién vende más teléfonos móviles, sino por quién controla la maquinaria exacta capaz de fabricar el alma de la inteligencia artificial. Los semiconductores son, de lejos, el mayor activo de seguridad nacional. Vamos directos al grano. Fijaos, para entender cómo posicionarse aquí hay un principio histórico vital. En la fiebre del oro, los que realmente se forraron no fueron los mineros que se mataban buscando pepitas, sino los tipos que les vendían los picos y las palas, literalmente. Exacto, y esa es nuestra tesis de inversión central hoy. El beneficio real no está necesariamente en esas megafábricas que compiten a muerte entre ellas, sino en los proveedores de infraestructura tecnológica. Sin ellos, no hay chips. Punto. Así que la hoja de ruta para este análisis es sencilla. Repasaremos el fin del monopolio, la trampa tecnológica en la que ha caído China, el megaplan indio, las microcaps, pico y pala clave, los riesgos reales del mercado y los catalizadores hasta 2028. Empezamos por el principio, el fin del monopolio y la realidad del mercado en este 2026. 800.000 millones de dólares. Sí, habéis oído bien. Ese es el inmenso tamaño que alcanza el mercado global de semiconductores este año. Es una auténtica barbaridad, y lo que impulsa este monstruo es una demanda insaciable de chips para inteligencia artificial y centros de datos, que, sinceramente, destroza la oferta. Levantar una fábrica nueva cuesta decenas de miles de millones y requiere de 3 a 5 años. La infraestructura física sencillamente no da abasto. Pasamos al punto 2, la trampa tecnológica de China y ese famoso techo de los 7 nanómetros. Aquí tenemos un contraste geopolítico que es oro puro. Por un lado, las restricciones de Estados Unidos han cortado a China el acceso a las máquinas de litografía ultravioleta extrema de ASML. Sin ellas, están estructuralmente atrapados en los 7 nanómetros. Salir de ahí les va a costar una década, fácil. Y mientras tanto, India está ejecutando una estrategia brillante. En lugar de meterse en el fango y la trampa de rendimiento de los chips ultraminiaturizados, han saltado directamente al empaquetado avanzado y a los nodos maduros de 28 a 110 nanómetros. Un nicho súper rentable y vital, por ejemplo, para la industria de la automoción. Lo que nos lleva a la tercera parte de este análisis, el megaplan de India para pasar de cero a ser una gran potencia. Los datos hablan por sí solos. Deloitte proyecta que el mercado de circuitos integrados en India superará los 55.000 millones de dólares en 2026. Ojo, que esto ya no es un proyecto sobre el papel, es capital real comprometido y moviéndose ahora mismo bajo el paraguas de la India Semiconductor Mission. El gran punto de inflexión es este cheque brutal de 11.000 millones de dólares. Es la inversión directa para la fábrica de Tata y la taiwanesa PSMC en Dolera. Hablamos de una planta enorme con capacidad para producir 50.000 obleas al mes. Y lo más impactante de todo, su primera producción comercial está fijada para finales de este mismo año. El ritmo de ejecución es frenético. Básicamente, India está comprimiendo en un par de años lo que a Taiwán le costó décadas. Todo sigue un proceso milimétrico en 3 pasos. El paso 1 es la fabricación de silicio en Dolera. Luego saltan al paso 2, el ensamblaje y testeo en la planta TSAT de Asan. Y para rematar, el paso 3, la integración total en el ecosistema global. Tened en cuenta que Apple ya fabrica uno de cada 4 iPhones en India, y gigantes como Intel, Micron o Microsoft se están metiendo de lleno en esta cadena. Vamos al cuarto punto, y aquí es donde como analistas prestamos más atención. Las microcaps, pico y pala, donde reside el dinero de verdad. Os presentamos a los gigantes invisibles. Amkor Technology dominando el empaquetado avanzado, Lam Research en equipos de grabado, Applied Materials como líder global de equipamiento y KA Corporation en inspección y control de calidad. Su verdadero atractivo es que, sinceramente, da igual qué nación gane esta carrera, sus herramientas son obligatorias. Se abra una fábrica en India, en Europa o en Texas, es automáticamente un cliente cautivo para ellos. Y vamos con los datos duros que lo demuestran. Fijaos en Amkor Technology. En el primer trimestre de 2026 han destrozado sus registros con unos ingresos récord de 1.680 millones de dólares. Eso supone un crecimiento interanual del 27%, una locura. La demanda de empaquetado avanzado, que es imprescindible para integrar los famosos chipsets de IA, se está acelerando drásticamente. Si observamos sus beneficios por acción, la sorpresa para el mercado ha sido mayúscula. Han batido las estimaciones en un espectacular 43,5%, cerrando en $0,33. Y el impulso no acaba ahí, porque tienen en marcha un proyecto de 7.000 millones de dólares para una nueva planta en Arizona. Todo ello respaldado por la ley CHIPS y diseñado específicamente para empaquetar los componentes de bestias como Nvidia. Y si hablamos de monopolios prácticos, mirad el caso de KLA Corporation.
Controlan más de la mitad de la cuota de mercado global en inspección y metrología. En esta industria, saber qué porcentaje de chips es válido en cada óblea es lo que define si eres rentable o vas a la quiebra. Sin las herramientas de inspección de KLA, fabricar chips a escala y ganar dinero es virtualmente imposible. Su foso defensivo es inexpugnable. Pero hay un detalle brutal sobre el terreno que valida por completo nuestra tesis. Lam Research ya está operando directamente desde dentro de la nueva fábrica de Tata en Dholera. Como sus equipos de grabado sufren unas restricciones fortísimas para exportar a China, Lam ha posicionado a India como su gran alternativa a largo plazo. No están vendiendo desde fuera, están allí, metidos en la fábrica, construyendo la infraestructura en primera persona. Pasamos a la quinta parte. Riesgos del mercado, sin anestesia y sin suavizar las cosas. Porque no todo va a ser perfecto. Hay 4 puntos de fallo estructural que vigilamos muy de cerca. Primero, los retrasos. Reportes de DigiTimes de este mismo abril señalan alta rotación de directivos y obstáculos de ingeniería en la planta de Dholera. Segundo, la dispersión de capital. Países del sudeste asiático, como Vietnam o Malasia, están peleando con uñas y dientes para llevarse esa inversión. Tercero, si las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China se enfrían, la urgencia política de invertir en India podría caer. Y cuarto, siempre existe el riesgo de una desaceleración cíclica a corto plazo en el apetito por los chips de inteligencia artificial. Son nubarrones que no podemos ignorar. Y cerramos con el sexto punto, los catalizadores clave de cara a 2028, el horizonte temporal de inversión. El calendario es el siguiente. A finales de este 2026, la clave está en el arranque de la primera producción comercial en Dholera y el crecimiento en Assam. Luego, entre 2026 y 2027, las operaciones de la nueva planta de Amkor en Arizona tienen que empezar a rodar, lo cual será decisivo para sus márgenes. Y el gran bombazo llega hacia 2027 y 2028, cuando se espera que Nvidia inicie su empaquetado avanzado en esa misma planta de Amkor. Institucionalmente, se considera el mayor catalizador de valor a la vista en este sector. En definitiva, al observar esta guerra silenciosa y brutal por el dominio de la inteligencia artificial, la evidencia apunta a que el valor real no siempre está en los nombres que más ruido hacen en la prensa. Tras repasar estos datos concretos, la pregunta que todos deberíamos hacernos es ineludible. ¿Se está inyectando capital en las fábricas equivocadas, ignorando por completo a los que realmente venden los picos y las palas del futuro? Os lo dejamos para reflexionar. Esto ha sido nuestro análisis por hoy. Hasta la próxima.